Estamos. ¿Ves? Es que esta vaina a veces cuando... Listo. 3, 2, 1. Live. Perfecto. Yo quito esto acá para... Ya estamos en vivo, solo que estoy desactivando el sonido para que no haya eco, ¿vale? Ya estás allí. Un segundo. Listo, buenas noches. Hoy estamos una vez más en nuestras jornadas académicas del Instituto Neurológico del Pacífico. Bienvenidos a todos los que nos acompañan viernes tras viernes. Tenemos una invitada maravillosa, docente, amiga, hablándonos hoy de neurolupus, ¿sí? Bienvenida, Ana María. Te presento a Ana María Arredondo González, médica especialista en medicina interna, reumatología del Hospital Militar, profesora asociada a medicina interna y reumatología en la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS. Bienvenida, Ana María. Hay un eco. Voy a pedirles a todos los que están asistiendo por Zoom, por favor, desactivar todos los micrófonos. Yo los desactivo por acá, pero vuelven y los habilitan. Listo, Ana María, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Bueno, bienvenida a esta jornada hoy del Instituto Neurológico del Pacífico. Los micrófonos quedan abiertos para que comiences. Bueno, muchísimas gracias primero, doctor Clavijo, por la invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas, que están viendo esta presentación. Buenas tardes acá en Bogotá para todos. Como ya saben, pues vamos a hablar de lupus neuropsiquiátrico, entonces no siendo más, vamos a empezar. Como ustedes saben, el lupus eritematoso sistémico es el paradigma de las enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico tiene una característica principal y es que es muy heterogéneo. Como su mismo nombre lo indica, puede tener manifestaciones diversas en muchos órganos y desde el punto de vista fisiopatológico también, digamos que hay una activación, digamos, global o generalizada del sistema inmune que explica tanto la heterogeneidad clínica de la enfermedad. Y las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus no son ajenas a este principio. También el lupus neuropsiquiátrico, como lo veremos en el transcurso de la charla, es muy heterogéneo, es difuso, es diverso, es difícil de diagnosticar y por ende, digamos que su tratamiento también se hace un poco difícil porque realmente no hay muchas cosas que tengan una evidencia lo suficientemente fuerte. Entonces vamos a ver esa heterogeneidad en todos los aspectos de la charla. Las manifestaciones neuropsiquiátricas de lupus están incluidas en los criterios clasificatorios de lupus y han estado incluidas, digamos que durante la historia, porque para nosotros como reumatólogos, el lupus neuropsiquiátrico tiene un peso clínico muy importante, ¿sí? Son manifestaciones graves, severas, que ameritan una inmunosupresión muy fuerte y que además condicionan alta disfuncionalidad en los pacientes, por lo cual para nosotros son súper importantes. Estos son los criterios clasificatorios de lupus que salieron en el 2019, en donde se determinó que estaba el delirium, la psicosis y las convulsiones, que ya vamos a ver sus características más adelante, como las manifestaciones neuropsiquiátricas que tienen más peso para clasificar a un paciente con lupus. Sin embargo, en los criterios anteriores de 2012 y del 97, que son los anteriores, también habían manifestaciones neuropsiquiátricas con un peso muy importante dentro de la clasificación de los pacientes.
Hace más de 20 años, en 1999, el Colegio Americano de Reumatología determinó cuáles eran los 19 síndromes neuropsiquiátricos en lupus eritematoso sistémico. Y hoy, más de 20 años después, aún utilizamos estos 19 síndromes para clasificar a nuestros pacientes con lupus y saber exactamente cuáles son esas manifestaciones neuropsiquiátricas que tienen. El ACR los divide en las manifestaciones de sistema nervioso central y de sistema nervioso periférico. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, digamos que hay manifestaciones prácticamente a todo nivel, ¿sí? Entonces tenemos meningitis aséptica, ACV, que es una de las más frecuentes y las más severas, los síndromes desmielizantes, la cefalea, que también hace parte de las manifestaciones más frecuentes, los movimientos anormales, que puede ser cualquiera, pero pues el más frecuente sería la corea, las mielopatías, las convulsiones, el estado confusional agudo, la ansiedad, la disfunción cognitiva, las alteraciones del estado de ánimo, que también la depresión es una de las manifestaciones más frecuentes, y la psicosis. Y de sistema nervioso periférico tenemos el síndrome de Guillain-Barré, perdón, las disautonomías, mononeuropatía, polineuropatía, miastenia gravis, las neuropatías craneanas y las plexopatías. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, la frecuencia es supremamente variable, entonces eso depende de dónde lo lean, en qué artículo estén, en qué libro lo estén leyendo, y hay series que describen neurolupus entre el 12% hasta el 95% de los pacientes con lupus, es decir, esto sí que es heterogéneo. Entonces, ¿de qué depende que en algunas series salgan muy poquitos pacientes o muchos pacientes? Pues definitivamente de las manifestaciones que incluyan dentro de esta clasificación. En las series en donde se incluye, por ejemplo, la depresión, los trastornos cognitivos, otras alteraciones del afecto, hay más pacientes con neurolupus y es en donde aparecen más porcentajes. Sin embargo, también el diseño del estudio, los pacientes que se han involucrado, las hernias, etcétera, también afectan este porcentaje de pacientes que se encuentren reportados con neurolupus. En general se acepta que el 30 al 40% de los pacientes con lupus pueden tener manifestaciones neuropsiquiátricas. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta que la mitad de estos pacientes van a tener esas manifestaciones en los 2 primeros años de la enfermedad. Entonces, casi que la mitad de esos pacientes van a tener manifestaciones tempranas o incluso pueden debutar con una manifestación neuropsiquiátrica, y eso es algo muy importante que hay que entender, ¿no? Unas convulsiones, un accidente cerebrovascular o una mononeuritis múltiple, etcétera, puede ser una manifestación debut de lupus eritematoso sistémico. Hay manifestaciones que se ven muy tardío y son esperables pues, por la fisiopatología, las alteraciones cognitivas, y la enfermedad cerebrovascular aterosclerótica es más frecuente en estadios tardíos de la enfermedad, también pues porque son más frecuentes en pacientes de mayor edad. En general, como les había mencionado, para nosotros el neurolupus es muy importante porque genera un peso muy importante sobre el paciente. Estos pacientes son más desempleados, tienen peor calidad de vida, se asocia con más incapacidad laboral y sobre todo con más alteración funcional. Entonces pueden ser pacientes que van a tener dificultades grandes para tener, pues digamos, sus actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son de esos 19 síndromes neuropsiquiátricos que describe el ACR? ¿Cuáles serían los más frecuentes? Entonces, el más frecuente sería la cefalea, ¿no? Entonces, como ustedes saben, todas estas manifestaciones de neurolupus implican que uno descarte otras causas de manifestación, por lo mismo inespecíficas que son. Entonces la cefalea lúpica podría estar presente hasta en el 40% de los pacientes, es bastante. Disfunciones cognitivas, el 20%, es algo que casi no buscamos, pero es muy frecuente y sí lo ve uno en la consulta, como estos pacientes tienen ciertas dificultades para algunas actividades. Alteraciones del ánimo, hasta el 20%, las convulsiones son muy importantes, hasta el 10% de los pacientes con lupus pueden llegar a tener convulsiones, puede ser una sola convulsión o incluso epilepsia en el 22% de ese 10% de pacientes, es decir, epilepsia
establecida como tal, digamos que no sería lo más frecuente. La enfermedad cerebrovascular está en el 10% de los pacientes, la mayoría de estos son AITs, afortunadamente, trastornos de ansiedad hasta en el 8%. Las que no son tan frecuentes, que están entre el 1 y el 5%, sería el estado confusional agudo, que es una de las más severas y las que más se asocian con actividad sistémica de la enfermedad, hasta en el 4%. La psicosis también se asocia con actividad sistémica, las polineuropatías, 3% y 1% de la mielopatía. Y las que definitivamente son más raras, pero no por eso menos importantes, las neuropatías craneales, la mononeuropatía, la meningitis aséptica, los movimientos anormales, que como les mencioné, se relacionan mucho, sobre todo la corea con anticuerpos antifosfolípidos positivos, los síndromes desmielinizantes, las disautonomías, la miastenia gravis y la plexopatía, que sería el más raro. Pero ¿qué pacientes con lupus tienen más riesgo de tener manifestaciones neuropsiquiátricas? Entonces, aquellos pacientes con lupus sistémico activo, ¿sí? Es decir, con SLEDAI mayor de 16, SLEDAI pues es la escala que nosotros a grandes rasgos utilizamos para ponderar la actividad del lupus en la clínica. Esos pacientes que tienen lupus sistémico activo tienen más riesgo de tener ACV, convulsiones, alteraciones cognitivas, estado confusional agudo y psicosis. El daño de órgano, es decir, estos pacientes que ya han tenido una manifestación severa de lupus y tienen una secuela, por ejemplo, enfermedad renal crónica, tienden a tener más riesgo para neurolupus. ¿Cuáles manifestaciones? Convulsiones y alteraciones cognitivas. Si el paciente antes tuvo una manifestación de neurolupus severa, es más probable que haga una segunda manifestación neuropsiquiátrica. ¿Cuáles serían estas manifestaciones? El ACV, las convulsiones, las alteraciones cognitivas, el estado confusional agudo, la depresión y las neuropatías periféricas. Y por supuesto que vamos a ver en el transcurso de la charla la importancia que tiene la positividad de anticuerpos antifosfolípidos. Efectivamente, la positividad de anticuerpos antifosfolípidos es un factor de riesgo para tener neurolupus. Claramente, pues da más riesgo de tener ACV porque estos pacientes hacen trombos, pero también aumenta el riesgo de tener otras manifestaciones como convulsiones, alteraciones cognitivas, movimientos anormales, especialmente corea, mielopatía y neuropatías craneales. Claramente, como por ejemplo, para manifestaciones como la enfermedad cerebrovascular y las alteraciones cognitivas, hay factores de riesgo que no son propios del lupus. Entonces, los factores de riesgo clásicos de enfermedad cerebrovascular, la edad, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la obesidad, etcétera, también son factores de riesgo para estas manifestaciones en un paciente con una enfermedad sistémica inflamatoria crónica. Hablando un poquito de la patogénesis, y espero no ponerme muy pesada con esto, vamos a ver cómo hay dentro de lo poco claro que está, digamos, esta inflamación del sistema nervioso por el lupus, digamos que hay algunos puntos que parecen estar más claros y que diferencian el neurolupus de otras manifestaciones del sistema nervioso central de enfermedades autoinmunes. Entonces, ya para hablar de patogénesis, y esto es muy importante para la clínica y para el enfoque que le vamos a dar al paciente en el tratamiento, las manifestaciones de neurolupus se deben dividir en manifestaciones focales y manifestaciones difusas, ¿sí? Las manifestaciones focales, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular, los movimientos anormales, las mielopatías, las convulsiones y las neuropatías craneales, son más evidentemente, el proceso trombótico es igual a anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, los pacientes con antifosfolípidos positivos tienen más riesgo de tener procesos trombóticos y hacen más manifestaciones focales. Estos procesos trombóticos no solamente se relacionan con la positividad de estos anticuerpos, sino también con activación o disfunción del endotelio, ¿sí? Mientras que las manifestaciones difusas, que son principalmente el estado confusional agudo, la psicosis, las alteraciones cognitivas y las alteraciones del estado de ánimo, responden más a una disfunción neuronal que es mediada por inflamación del sistema nervioso central. ¿Y esta inflamación por qué se da? Pues por anticuerpos y citoquinas proinflamatorias que ingresan al sistema nervioso central. Entonces, ya vimos cómo, por ejemplo, la depresión es supremamente frecuente en estas pacientes y a veces no es como uno lo piensa, que es porque tiene una enfermedad crónica, no se puede asolear, se le cae el pelo, está deprimida. No, la depresión inflamatoria es una realidad en estos pacientes y hace parte de esas manifestaciones difusas. Entonces tenemos
que las manifestaciones difusas, que son por inflamación del sistema nervioso central, se ven más en pacientes que tienen el lupus activo, ¿sí? La enfermedad sistémica activa, nefritis lúpica, lesiones en la piel, caída del pelo, anticuerpos positivos, citopenias, etcétera. Mientras que estas manifestaciones focales pueden aparecer en pacientes con el lupus controlado, ¿sí? Entonces puede ser este paciente que está súper bien del lupus con su medicamento y hace una convulsión porque eso responde más a un proceso trombótico que a un proceso inflamatorio. Vamos a ver entonces que tenemos un paciente, como en todas las enfermedades autoinmunes, que tiene una predisposición genética, un disparador que hace que ese sistema inmune actúe exageradamente, entonces se clasifica o se diferencia hacia lupus. El lupus eritematoso sistémico genera un montón de citoquinas proinflamatorias y un montón de células del sistema inmune activas en la circulación sistémica. Entonces debe pasar algo que haga disrupción de la barrera hematoencefálica, que normalmente tiene sus celulitas endoteliales muy bien pegaditas, protegiéndonos de todas las cosas que no deben entrar al sistema nervioso central. Tiene que haber unos mecanismos que rompan esa barrera hematoencefálica y que permitan el paso de las citoquinas y las células al sistema nervioso, ¿cierto? Ya cuando pasan estas sustancias y estas células inflamatorias, pues existe el proceso de neuroinflamación. Entonces, la neuroinflamación mediada principalmente por dos cosas, las citoquinas y los autoanticuerpos. Entonces, esto es lo que va a pasar en las manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, sobre todo en las manifestaciones difusas, ¿sí? Tengan en cuenta que no estamos hablando nada de vasculitis. Entonces, esto es algo que es como una idea, digamos, que se ha generado de que el lupus produce vasculitis del sistema nervioso y realmente no es así, ¿cierto? Sí hay disfunción del endotelio, sí hay alteración de la barrera hematoencefálica, esa alteración del endotelio y esa disfunción endotelial produce más riesgo de trombosis y la alteración de la barrera hematoencefálica produce inflamación de las estructuras del sistema nervioso central, pero no hay una inflamación específica del vaso sanguíneo y eso es algo que es importante porque, claro, vasculitis en el sistema nervioso vemos en otras enfermedades, pero no precisamente en lupus, ¿listo? El lupus produce un proceso inflamatorio distinto en el sistema nervioso central. Entonces, en las próximas diapositivas voy a intentar explicarles cómo todas estas células y estas citoquinas proinflamatorias que están corriendo por la sangre de una paciente con lupus muy activo rompen esas uniones estrechas de las células endoteliales y estas estructuras que están en la barrera hematoencefálica hacen que las células de la barrera o que esta barrera se rompa y permita el paso de estas citoquinas y células e inflamen el cerebro, ¿listo? Entonces esto es lo que voy a intentar explicarles a partir de ahorita. Entonces, primer paso, disrupción de la barrera. Entonces tenemos tres mecanismos. Uno, las citoquinas proinflamatorias. Dos, una citoquina muy interesante que está descrita prácticamente para neurolupus, que es el TWIC. Y tres, un elemento del complemento, que es el C5A, ¿sí? Que en la unión del C5A a su receptor, que es el C5AR, también genera una alteración específica de neurolupus muy importante. Sabemos que en lupus sistémico la activación del complemento es muy importante y en neurolupus específicamente el componente C5A. Entonces empezamos. ¿Qué hacen esas citoquinas proinflamatorias en la barrera? Tres cosas. Disminuyen las proteínas de las uniones estrechas, la expresión de estas proteínas, entonces cuando esas uniones estrechas se deshacen, pues aumenta la permeabilidad de la barrera y pasan más leucocitos. Segundo, aumentan la producción de moléculas de adhesión, que son las ICAMs y las BCAMs, ¿sí? En esas células endoteliales de la barrera. Entonces estas moléculas de adhesión aumentan, digamos, la unión de los leucocitos y generan más diapédesis de los leucocitos al cerebro a través de la barrera. Y lo tercero que hacen las citoquinas proinflamatorias que van volando por ahí por la sangre es que aumentan la producción de metaloproteinasas de la matriz, lo cual hace, ellas digieren esas proteínas de la lámina basal, de la membrana basal de la barrera hematoencefálica, generando el daño vascular y pues el aumento de la permeabilidad de la barrera. Segundo factor que genera disrupción de la barrera, la citoquina TWIC. Esta citoquina hace parte de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, es como una primita del factor de necrosis tumoral.
Es una citoquina grande que es de un pedacito que tiene 17 kilodaltons, que se llama el TWIC soluble o S-TWIC, que se va a unir a un receptor específico de esa citoquina, que es el FN14. Este receptor también hace parte de la superfamilia de receptores de factor de necrosis tumoral. Esto pasa específicamente en las células endoteliales del sistema nervioso central, por eso les dije que es un mecanismo bien interesante. Entonces, cuando se une ese pedacito de citoquina a su receptor, lo que hace es aumentar la secreción de interleuquinas inflamatorias como la 8 y la 6, vamos a ver más adelante que la 6 es la más importante en neurolupus, la expresión de moléculas de adhesión, la expresión de factores quimiotáxicos como el CCL2, aumenta también las metaloproteinasas de la matriz, que como vimos, todo esto lo que va a llevar es a que se abran esas uniones estrechas entre las células epiteliales y se aumente la permeabilidad de la barrera. Y tercera cosa que hace, que genera daño en la barrera, pues el complemento. Entonces el C5A unido al C5A a su receptor induce la sintetasa de óxido nítrico inducible, ¿cierto? Lo cual aumenta los radicales libres de oxígeno y esto lo que va a generar es un daño, es toxicidad en esas células endoteliales de la barrera. Entonces, estos radicales libres dañan las proteínas del citoesqueleto, dañan completamente las células endoteliales y entonces esto hace que pues, ellas no generen esas proteínas de las uniones estrechas, se vuelve floja la barrera y aumenta su permeabilidad. Ya tenemos claros los 3 mecanismos por los cuales se rompe la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo sucede la neuroinflamación? Ya sabemos cómo se altera esa pared que tiene el cerebro para que no le entren esos factores inflamatorios. Entonces, ¿ahora qué pasa adentro? Pues 2 cosas importantes, citoquinas y autoanticuerpos, ¿listo? Entonces ya vimos cómo se rompió la barrera, ahora qué va a pasar ahí adentro. Entonces, normalmente en el cerebro hay producción de citoquinas en poca cantidad, ¿sí? Las neuronas, los astrocitos, la microglía y los oligodendrocitos producen citoquinas, ¿sí? Y están relacionadas con funciones fisiológicas, el sueño, la memoria, la alimentación, la ovulación y otras, ¿sí? Entonces, normalmente cuando un paciente tiene un lupus activo, hay muchas citoquinas en el torrente sanguíneo y ellas pues tienen que llegar al sistema nervioso central para generar daño. Entonces hay varias formas por las cuales las citoquinas llegan al sistema nervioso central. Hay algunos mecanismos específicos que tiene la barrera hematoencefálica para retomar citoquinas inflamatorias que son importantes, digamos, en procesos fisiológicos, como la interleuquina 1. La interleuquina 1, alfa y beta tienen un proceso fisiológico de retoma del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, si están aumentadas a nivel sistémico, van a estar aumentadas a nivel del sistema nervioso. La inducción de las moléculas de adhesión, que ya lo habíamos hablado, facilita la migración no solamente de células, sino también de citoquinas. Hay una teoría que no es más que una teoría, pero digamos que está descrita y es como las citoquinas podrían ascender a través de los nervios periféricos de órganos que están inflamados. Por ejemplo, un paciente con enteritis lúpica que tenga un componente inflamatorio muy fuerte en el intestino, podrían ascender esas citoquinas a través del vago hacia el sistema nervioso central. Se lucubra, pero pues eso no está confirmado. Y lo otro es que tampoco está tan claro es si realmente esas células del sistema nervioso tienen la capacidad de aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias para generar daño a sus mismas células. Eso también es algo que no está tan claro. ¿Cuáles citoquinas? Ya les había dicho, la interleuquina 6 es la más importante, destruye las neuronas y es la que más se relaciona con estado confusional agudo. De hecho, vamos a ver más adelante cómo en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con neurolupus está aumentada. Tenemos este factor activador del linfocito B y su ligando, que se llama el APRIL, se ve aumentado en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con neurolupus y esto explica lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, que es los autoanticuerpos, porque este factor activador del linfocito B, pues lo que va a hacer es que esos linfocitos B que ya pasaron anormalmente por la barrera hematoencefálica sean productores activos de anticuerpos y eso va a generar pues daño neuronal, ¿no? Y lo otro es que los complejos inmunes en el cerebro, que también está relacionado con los autoanticuerpos que vamos a ver ahorita, esos complejos inmunes pues van a facilitar la producción de interferón gamma, de factores quimiotácticos como el CXL10 y citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 8. Y ya pues la última parte de la fisiopatología
hablando pues de los autoanticuerpos. Entonces, lo que les había dicho, normalmente pues no hay un paso directo de los linfocitos B del torrente sanguíneo al cerebro, pero cuando esta barrera está rota, pasan esos linfocitos B y ellos tienen la posibilidad de hacer expansión clonal, diferenciarse hacia plasmocitos y ser productores activos de autoanticuerpos en el líquido extracelular de las estructuras del sistema nervioso central. Entonces hay un montón de autoanticuerpos descritos que desafortunadamente no los tenemos en la clínica, pero que se relacionan con manifestaciones clínicas de neurolupus. Volvemos al tema, los anticuerpos antifosfolípidos, que los que pedimos en clínica son las anticardiolipinas y las antibeta 2 glicoproteínas, están presentes hasta en el 45% de pacientes con lupus y se relacionan tanto con manifestaciones focales como con manifestaciones difusas de neurolupus. ¿Listo? Tenemos otros autoanticuerpos dirigidos contra la proteína P ribosomal, también más o menos hasta 46%. Se relacionan más con manifestaciones difusas de neurolupus. Los anti-NMDA-NR2, que están dirigidos contra el receptor tipo 2 de N-metil de aspartato, también se relacionan más con manifestaciones difusas de neurolupus. Los anti-MAP2, que están relacionados con proteínas o están dirigidos contra proteínas asociadas a microtúbulos, se relacionan tanto con manifestaciones difusas como focales de la enfermedad. Los anti-U1-RNP, que están dirigidos contra la ribonucleoproteína U1, menos frecuentes, 18%, en general con cualquier manifestación de neurolupus se podrían asociar. Los anticuerpos dirigidos contra proteínas estructurales de las células endoteliales se asocian más con manifestaciones difusas como psicosis y depresión. Los anti-TPI más con manifestaciones focales y estado confusional agudo. Y los anti-GAPTH, que están asociados más con disfunción cognitiva. Entonces, como vemos, son un montón de autoanticuerpos que se han encontrado, digamos, en el rango pues, de la parte de investigación, pero en la clínica realmente pues, no los usamos tanto, a excepción de los anticuerpos antifosfolípidos que sí los tenemos disponibles. Entonces, ¿qué pasa con el diagnóstico del neurolupus? Que es muy difícil. ¿Listo? Entonces, lo primero, y digamos que el axioma en este momento es que la evaluación de un paciente con lupus y cualquier síntoma neuropsiquiátrico debe incluir los mismos estudios que un paciente que no tuviera lupus. ¿Listo? Entonces, lo primero es entender que a estos pacientes les puede dar cualquier cosa. Entonces, si llega convulsionando, no tiene que ser porque es neurolupus. Hay que descartarles otras causas de convulsiones, ¿cierto? Entonces, hay una revisión muy interesante que se las pongo ahí en la referencia del 2018, en donde establecen cuáles pueden ser los simuladores o los mimics del lupus en sistema nervioso central. Entonces, por cada manifestación de los 19 síndromes descritos para neurolupus, dicen cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales de otro tipo, lo cual es bastante interesante y les recomiendo esa revisión, pero en general, y creo que pues, ustedes como neurólogos siempre lo hacen muy bien porque siempre lo piensan, hay que descartar infección, alteraciones del metabolismo de la glucosa, uremia, alteraciones del sodio, del calcio, alteraciones hepáticas, tiroideas, déficit de vitamina B12 o reacciones adversas a medicamentos, que incluso los medicamentos para lupus pueden generar manifestaciones neuropsiquiátricas. Entonces, primero que todo, antes de diagnosticar neurolupus, descartar las otras causas. Ese es el primer paso para el diagnóstico. Segundo, pues ya uno debe hacer una evaluación de las otras cosas que tiene el paciente. Entonces, la actividad del lupus, ¿sí? Saber si el lupus está activo es bien importante porque, como les mencioné, las manifestaciones difusas se relacionan más con actividad sistémica porque hay más inflamación del cerebro, mientras que las manifestaciones focales no necesariamente porque responden más a una disfunción endotelial y un proceso trombótico. Entonces, saber si el lupus está activo es muy importante y creo que como neurólogos deben estar en la capacidad de saberlo y es algo en lo que trabajamos con los residentes de neurología que rotan en el servicio en que aprendan a identificar un paciente con lupus activo, ¿cierto? Otros estudios que los vamos a ver más adelante, bueno, los estudios de autoanticuerpos, el estudio de líquido cefalorraquídeo, las imágenes, que la más importante sería la resonancia magnética, ya en casos de que sea necesario, pues electroencefalograma, test neuropsicológicos y otras imágenes que se han descrito. Entonces, hay que saber cómo interrogar a un paciente con lupus, ¿listo? Porque uno puede saber si un paciente está activo con estas
5 cosas que les escribí ahí. El interrogatorio y el examen físico. Tiene úlceras, tiene caída del pelo, tiene orina espumosa, se le inflaman las piernas, tiene eritema malar, lesiones en la piel, sinovitis, todas esas cosas hay que mirarlas para enfocar ese paciente desde el punto de vista sistémico. Y de exámenes, pues el hemograma para mirar si tiene citopenias, los azoados, un parcial de orina para mirar proteinuria, cilindruria, hematuria o piuria, ¿cierto? Que serían como manifestaciones de compromiso renal, y de anticuerpos sistémicos, pues el anti-DNA, que cuando está positivo se correlaciona con actividad del lupus, y el complemento, que cuando está disminuido o consumido, pues también se relaciona con actividad de la enfermedad. No es necesario nada más, no es necesario hacerle ANAS, ANCAS, ENAS, factor reumatoide, digamos que todos los autoanticuerpos no se usan para el seguimiento, pero con estos exámenes específicamente uno se puede dar una muy buena idea de si el paciente está activo de forma sistémica. Entonces esto es, digamos, el segundo paso para establecer el diagnóstico de neurolupus. Entonces, primero, descarte otras cosas. Segundo, mire a ver si el lupus está activo. De autoanticuerpos, pues ya lo vimos suficientemente. Hay muchos, no están disponibles en la clínica. Siempre tengan presente si el paciente tiene anticardiolipinas o antibeta-2 glicoproteínas, ¿cierto? Se relacionan con manifestaciones focales de la enfermedad y con disfunción endotelial. Estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿para qué se hace? Básicamente para descartar infección, y en eso claramente ustedes son los expertos. Pero sí hay hallazgos inespecíficos que son, digamos, relacionados con inflamación del sistema nervioso central, que se puede ver en pacientes con neurolupus y que no estén infectados. Entonces puede haber pleocitosis con 20 a 100 células por campo, hasta en el 36% de los pacientes, hiperproteinorraquia leve, 70 a 110 miligramos por decilitro, entre 1/3 y 2/3 de los pacientes, hipoglucorraquia entre 30 y 40 miligramos por decilitro, hasta el 42% de los pacientes. Como les mencioné, está descrito que la interleuquina 6 está aumentada en el líquido cefalorraquídeo, pero no es algo que hagamos normalmente, y no rutinariamente se hacen las bandas oligoclonales, pero pues si ustedes clínicamente consideran que es un estudio relevante, pues se pueden hacer, aunque no es necesario para el diagnóstico. Ninguna de estas alteraciones es específica de lupus. Entonces, pues tampoco es que sea diagnóstico de neurolupus, pero sí nos sirve primero para descartar infección, y en caso que ya esté descartada, pues establecer de pronto un compromiso inflamatorio del sistema nervioso central. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Entonces, importante pues que los cambios que se pueden ver en la resonancia magnética son completamente inespecíficos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Secuencias T1 y T2, una secuencia FLAIR, difusión, y un T1 con gadolinio. ¿Listo? Ustedes claramente son expertos en este tema, muchísimo más que yo. La resonancia magnética puede ser perfectamente normal en un paciente que esté muy inflamado, ¿sí? Un paciente con una manifestación severa, que esté, no sé, convulsionando o psicótico, puede tener perfectamente una resonancia normal, pero está descrito que hay unas lesiones que se ven más frecuentemente y son hiperintensidades focales pequeñas de sustancia blanca subcortical y periventricular, que se ven en T2. Entonces, la localización más frecuente sería frontoparietal hasta el 80% de los pacientes, y lo menos frecuente, 8 al 10%, ganglios basales o cerebelo. Entonces aquí, pues ustedes son los que saben de esto, pero esta es una secuencia FLAIR en donde se ven estas imágenes hiperintensas subcorticales, frontales o frontoparietales en la imagen de arriba, y en la imagen de abajo las mismas lesiones hiperintensas, pero en este caso periventriculares, ¿cierto? Son lesiones de sustancia blanca, pero pues son muy poco sensibles. Entonces la presencia de estas lesiones realmente tiene una sensibilidad del 50%. Más frecuentes se ven en las manifestaciones focales, ¿cierto? Que tienen un componente isquémico, como ya lo vimos. Entonces las focales tienen una sensibilidad hasta el 85%, pero en las difusas muy baja, realmente 50%. Hay pacientes que no tienen lupus y tienen otras enfermedades neurológicas y pueden tener esta manifestación. Entonces, así de inespecíficas son. O hay pacientes con lupus que no tienen manifestaciones neurológicas, pero simplemente son viejitos o tienen otros factores de riesgo o antifosfolípidos, y pueden tener estas alteraciones en la resonancia sin tener necesariamente una manifestación clínica. Entonces, inespecífico.
Obviamente la resonancia nos sirve para descartar otras causas de manifestaciones neurológicas, ¿no? Tumores, etcétera. El electroencefalograma puede estar anormal hasta en el 80% de los pacientes con lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? No necesariamente que convulsionen, pero claramente si convulsionan o tienen otra manifestación focal, pues es más frecuente que el electroencefalograma sea normal. Todas las alteraciones electroencefalográficas que se ven en pacientes con neurolúpicos no son propias del lupus, ¿cierto? Entonces pueden ser secundarias a otra cosa o verse en otras enfermedades. Entonces, pues ya digamos que eso hace parte de digamos, del ejercicio clínico que hagan ustedes como neurólogos para diagnosticar, digamos, según las manifestaciones que tiene el paciente para establecer si requiere un estudio electroencefalográfico o no. Esto es algo bien interesante y es que los test neuropsicológicos están alterados en muchos pacientes con lupus y es algo que nosotros menospreciamos. Y esto es un mea culpa de alguna forma porque uno siempre tiende a pensar que las alteraciones del comportamiento de las pacientes con lupus no son por la enfermedad y realmente pues hacen parte de las manifestaciones de inflamación del sistema nervioso central. Entonces, lo más frecuente que se ve alterado en los test neuropsicológicos pues es el déficit de atención, es como la alteración más frecuente, pero también se ve déficit de aprendizaje, de memoria, funciones psicomotoras, habilidades visoespaciales y destreza motora. Entonces, creo que es un examen que subestimamos de alguna forma, pero que seguramente si lo hiciéramos lo encontraríamos alterado muchas veces. Y pues ya hay otras imágenes que digamos que no están disponibles en todos los centros ni hay experiencia para su lectura en este tipo de pacientes, por lo tanto no están ampliamente distribuidas, pero están descritas y hay digamos, literatura al respecto de estas imágenes en neurolupus, espectroscopía, resonancia magnética cuantitativa, SPECT o PET. En cuanto ya al tratamiento, pues esta es como la parte triste de la charla, porque la fisiopatología es muy linda y está súper chévere cómo se inflama el cerebro, pero y el tratamiento se queda un poquito corto. Entonces, en reumatología, digamos que tenemos guías de tratamiento muy recientes, ¿sí? Muy completas. Tenemos en 2018 la guía británica, que es la guía NICE, tenemos la guía latinoamericana, un esfuerzo súper grande pues, de PANLAR, y el año pasado la guía de la Liga Europea contra el Reumatismo. Todas estas guías son maravillosas, pero cuando uno va a buscar qué dicen sobre neurolupus, realmente como que no dicen nada. Y esto es precisamente porque la evidencia es muy pobre y si ustedes van a las guías seguramente se van a quedar cortos. Entonces en estas últimas diapositivas voy a intentar resumirles la pobre evidencia que hay en el tratamiento del neurolupus. Entonces tenemos cuáles son las dificultades grandes que hay y por qué no hay como tanta evidencia al respecto. Pues primero que todo, pues hay muy pocos ensayos clínicos controlados, ¿sí? Entonces nos basamos generalmente en recomendaciones de expertos, en series de casos, en estudios pequeños o en el peor de los casos incluso solo en reportes de casos. Entonces no hay como en nefritis lúpica que hay ensayos clínicos grandes con varios medicamentos en cortes importantes. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que estas manifestaciones del lupus son difíciles de diagnosticar. Entonces a veces es difícil saber si realmente las manifestaciones del paciente son inmunomediadas o son por otra cosa, porque estamos hablando de cosas que son a veces un poquito intangibles, ¿no? Depresión, alteraciones del comportamiento, estado de ánimo. Eh, eh, entonces, digamos que no hay tanto volumen de pacientes y no es tan fácil decir que esas manifestaciones sean estrictamente por esa manifestación. Y lo otro es que el lupus con mucha frecuencia se relaciona con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, establecer la respuesta solamente para el neurolupus puede llegar a ser un poco difícil porque puede ser un paciente que tenga síndrome de Sjögren, DEBIC, otra cosa, entonces eso dificulta un poquito establecer la efectividad del tratamiento. Bueno, entonces no olvidar que hay muchas de estas manifestaciones que tienen secuelas importantes y a veces lo único que podemos hacer es tratar las secuelas, ¿sí? Entonces hay que dar tratamiento anticonvulsivante, antidepresivos, ansiolíticos, antineuropáticos y aquí metí algo que es muy importante y es la antiagregación y la anticoagulación. Recuerden, y he sido súper enfática en esto de medir los anticuerpos antifosfolípidos en estos pacientes, pero si la paciente tiene lupus y tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, siempre hay que darle antiagregación con aspirina en dosis de 100 miligramos día.
porque esto va a evitar o va a disminuir el riesgo de que esta paciente haga un trombo, una trombosis. Entonces, la antiagregación hace parte del tratamiento coadyuvante fundamental. Pero si ya la paciente tuvo una ACV o un evento trombótico cualquiera y tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos, pues es una paciente que va a necesitar anticoagulación por siempre, ¿cierto? Anticoagulación en forma indefinida, con warfarina o con heparina de bajo peso molecular. Los anticoagulantes directos no están indicados en estos pacientes. Bueno, primer punto del tratamiento, los glucocorticoides. Esto sí es lo que definitivamente sirve, lo que está en toda la evidencia y es la medida más efectiva para tratar las manifestaciones del lupus neuropsiquiátrico. ¿Sí? Entonces, este sí tiene efectividad demostrada en varias manifestaciones, en convulsiones, en cefalea, corea, mielitis transversa, etcétera. ¿Sí? Cuando, como ya habíamos hablado, pues muchas de estas manifestaciones son severas y generan gran disfuncionalidad. Entonces, cuando el paciente tiene un compromiso severo por neurolupus, siempre hay que usar altas dosis de glucocorticoide. Metilprednisolona entre 500 y 1000 miligramos día por 3 días. En la actualidad propendemos por utilizar dosis más bajas, ¿sí? Preferimos los bolos de 500 miligramos que los de 1000 y no usamos más de 3 días porque realmente digamos que no hay un efecto superior sobre la inhibición del sistema inmune dando más de 3 días y sí hay más riesgo de infección. Siempre que damos bolos de metilprednisolona, pues seguimos con prednisolona en altas dosis, que va entre 0.5 y 1 miligramo por kilo día. Preferimos nuevamente las dosis más bajas de 0.5 miligramos kilo día. Seguramente son pacientes que van a necesitar muchos meses de glucocorticoide, entonces esto hay que tenerlo en cuenta por los efectos secundarios que tienen. Hay una discusión si las manifestaciones leves de neurolupus se deben tratar con dosis bajas de prednisolona, porque algunos expertos recomiendan que, por ejemplo, la depresión, las alteraciones del estado de ánimo, del comportamiento, etcétera, podrían mejorar con dosis bajas de prednisolona de 5 a 10 miligramos. Esto no está tan claro y es una recomendación de expertos. Cuando tengamos estos pacientes con neurolupus con altas dosis de glucocorticoide, pues tengan en cuenta que estos pacientes tienen riesgo de osteoporosis, diabetes, hipertensión, síndrome de Cushing, sangrado gastrointestinal. Hay que hacer un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y siempre dar suplencia de calcio en estos pacientes para prevenir la osteoporosis inducida por glucocorticoides. La mejor estrategia para disminuir la toxicidad de los corticoides es utilizar la mínima dosis efectiva y siempre utilizar un medicamento ahorrador de esteroide para no tener que dar una dosis tan alta. Bueno, tercer punto del tratamiento, los antimaláricos. Entonces esto, digamos que es uno de los puntos que quisiera que quedara más claro durante la conferencia, ¿sí? La cloroquina y la hidroxicloroquina, que son los que tenemos disponibles, no son tratamientos específicos para las manifestaciones del sistema nervioso central, pero los antimaláricos en pacientes con lupus, cualquiera que sea la manifestación que tenga el paciente, tienen un beneficio porque previenen las recaídas, mejoran la sobrevida, evitan el daño de órgano y previenen la trombosis, específicamente, por ejemplo, en esos pacientes con antifosfolípidos positivos. Entonces, en ese orden de ideas, un paciente con lupus, así no haya tenido neurolupus, el uso de antimaláricos podría prevenir la aparición de este, ¿sí? Prevenir la aparición de ACV. Entonces, digamos que es una verdad absoluta para nosotros los reumatólogos que todos los pacientes con lupus deben utilizar un antimalárico así no haya a menos que haya una contraindicación para utilizarlo, ¿cierto? Entonces todos deben ir con antimalárico. Es un medicamento que ha demostrado disminución en la mortalidad en pacientes con lupus. Por ende, digamos que esa es una razón suficiente para indicárselo a todos los pacientes. Precaución con la cloroquina porque puede producir psicosis, entonces puede como alterar un poquito la evaluación de esos pacientes con neurolupus. Siguiente medicamento, la ciclofosfamida. Este medicamento tiene ensayo clínico controlado. Un mini ensayo clínico controlado con 32 pacientes que se publicó hace 15 años, en el 2005. Estos 32 pacientes tenían manifestaciones neuropsiquiátricas y utilizaron en un brazo ciclofosfamida con metilprednisolona versus únicamente metilprednisolona. Dosis altas de ciclofosfamida por un año, ¿sí? Que no son las dosis que utilizamos en la clínica.
con mantenimiento con ciclofosfamida cada 2 o 3 meses. O sea, les dieron mucha ciclofosfamida a estos pacientes, pero esos pacientes respondieron muy bien y fue efectiva y tuvieron remisión de las convulsiones, neuropatía craneal, neuropatía periférica, neuritis óptica, mielitis transversa, enfermedad del tronco y coma, que eran las manifestaciones clínicas que tenían estos pacientes que incluyeron en el brazo de ciclofosfamida. Por ende, la ciclofosfamida está indicada en todas las manifestaciones moderadas o severas de neurolupus. ¿Listo? Sería como bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida. No usamos estas dosis altas por un año como se usaron en este estudio, pero se extrapolan los datos de nefritis lúpica, que es como la otra manifestación severa de lupus a lo que nosotros le tememos mucho y en la que hay más evidencia. Entonces utilizamos esquema NIH, que son 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal mensual por 6 meses. Ese sería el esquema recomendado para estas manifestaciones severas de neurolupus. Tengan en cuenta que es un medicamento tóxico, probablemente en las dosis altas que se utilizaron en ese estudio había todas estas, digamos, todos estos efectos adversos, la mielosupresión, síntomas gastrointestinales, cistitis hemorrágica, cáncer de vejiga, alopecia e infertilidad. Con las dosis bajas que utilizamos, a lo mejor el cáncer y la cistitis hemorrágica no sean tan frecuentes, la infertilidad tampoco, pero sí muy frecuentes los síntomas gastrointestinales y la mielosupresión para que lo tengan en cuenta. Bueno, pero entonces ya le pusimos ciclofosfamida a ese paciente por 6 meses y ahora, ¿con qué lo voy a tratar? ¿Qué le voy a dar de mantenimiento? Eso sí no está tan claro y eso es una pena porque, por ejemplo, la satioprina, que es un medicamento que utilizamos ampliamente para tratar manifestaciones de lupus, solamente tiene evidencia basada en reportes de caso en mantenimiento después de ciclofosfamida. Entonces, digamos que podría ser efectiva, pero no tenemos evidencia, aunque se utiliza ampliamente. Y el mofetilmicofenolato se utiliza con muchísima evidencia, con mucha efectividad en nefritis lúpica, que es como la otra manifestación grave de lupus en la que utilizamos este medicamento. Sin embargo, para manifestaciones extrarrenales de lupus hay escasa evidencia, solamente reportes de caso, y pues no es un medicamento que se pueda recomendar para mantenimiento en pacientes con neurolupus, aunque probablemente en algunos momentos lo tengamos que hacer porque no tenemos más arsenal terapéutico. Terapia biológica, pues bueno, el rituximab, que parece funcionar para todo, como ustedes saben, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que bloquea pues ese linfocito B que como vimos entra y hace expansión clonal y produce todos esos autoanticuerpos, pues bueno, este rituximab bloquea ese linfocito B. Entonces hay 2 revisiones sistemáticas de la literatura publicadas, una del 2014 en el cual incluyeron 26 estudios con 1.200 pacientes con lupus en general, con manifestaciones extrarrenales, no solamente con lupus neuropsiquiátrico. Y digamos que fue efectivo en manifestaciones hematológicas, inmunológicas, pero no mostró efectividad en los pacientes que tenían compromiso neuropsiquiátrico ni compromiso cutáneo, ¿no? Entonces, no es evidencia de la mejor calidad, pero parece que en ese escenario no fue tan eficiente. Sin embargo, en el 2011 ya había una revisión sistemática de la literatura, mucho más pequeña, en donde se juntaron 35 pacientes entre reportes de caso y series de caso que solamente tenían neurolupus y fueron tratados con un esquema de rituximab. Entonces, ellos sí mostraron mejoría completa o parcial en el 85% con la primera dosis. Sin embargo, casi la mitad de los pacientes tuvieron recaída a los 9 meses, por lo cual los autores se lucubran que puede ser efectivo para neurolupus, pero es necesario ponerlo en forma secuencial, sucesiva, es decir, cada 6 meses o cada año. Casi un tercio de los pacientes de este estudio se infectaron. La dosis, digamos, recomendada en este caso sería la dosis de 1 gramo día 0 y día 14, como un ciclo de esquema de rituximab. Escasa evidencia, como lo pueden ver. El otro anticuerpo monoclonal que existe, pues es el belimumab, que es un anticuerpo dirigido contra un factor activador de linfocitos B, también bloquea ese linfocito B. Digamos que los estudios grandes que se hicieron para el belimumab, que son el BLIS 52 y el BLIS 72, excluyeron pacientes con neurolupus y con nefritis lúpica. Por ende, la evidencia que existe sobre el belimumab no favorece el neurolupus. Hay algo publicado en el 2012 que fue un estudio post-hoc
de estos dos estudios, del 52 y el 72 a las 52 semanas, en donde ellos buscaron la respuesta a otras manifestaciones que no habían sido incluidas en los desenlaces secundarios del estudio, y hubo algunos pacientes con neurolupus. Por más que era una exclusión del estudio, encontraron que el 16% de los pacientes de estos dos estudios tenían manifestaciones neuropsiquiátricas. Y ellos encontraron que el VILAG había mejorado en esos pacientes. Sin embargo, claramente no es evidencia de buena calidad, no era un estudio que estuviera diseñado para eso, son muy poquitos pacientes. No es un anticuerpo que se utilice en la clínica, aunque para neurolupus pues no tiene como la indicación, pero sí hay reportes de caso de pacientes que han mejorado con el belimumab. Otros tratamientos que es muy llamativo que tengan tan poca evidencia, porque son tratamientos que ustedes utilizan para, pues, para enfermedades, digamos, inmunológicas primarias del sistema nervioso, pero para neurolupus realmente la evidencia es pobre. Entonces, en plasmaféresis que tenemos un estudio retrospectivo con 13 pacientes en los que les pusieron plasmaféresis, metilprednisolona, ciclofosfamida. De estos 13 pacientes con neurolupus, 7 pacientes entraron en remisión con ese esquema. Y los otros pacientes, los 6 pacientes restantes, tuvieron solo respuesta parcial. Y pues hubo una respuesta muy rápida a las 3 semanas, pues digamos que son 13 pacientes, es un estudio muy pequeño, creería que es un procedimiento que se debe utilizar en caso de que no tengamos otra opción, ¿no? Que no haya como otras opciones, paciente embarazada, etcétera, pero no es gran evidencia, efectivamente, pues la ciclofosfamida sería mucho más útil. Y el otro que es triste la evidencia es la inmunoglobulina. Este sí fue un estudio prospectivo, pero incluyó pacientes con muchas enfermedades autoinmunes, no solamente con lupus. Y entre todos estos pacientes había solo 9 pacientes con lupus neuropsiquiátrico. A estos pacientes les pusieron mucha inmunoglobulina, les pusieron una dosis de inmunoglobulina mensual por 6 meses, y después de esos 6 meses una dosis cada 3 meses, ¿sí? Y en este subgrupo de 9 pacientes con neurolupus, la inmunoglobulina fue efectiva para mejorar los trastornos del afecto. Entonces, creo que no es precisamente la manifestación más severa y es una terapia supremamente costosa para indicarla. También creería que, a pesar de su pobre evidencia, en algunos casos será necesario usarla como por ausencia de otras opciones en el tratamiento de algunos pacientes. Entonces, ¿qué concluimos de la charla? Bueno, pues primero que todo, el lupus neuropsiquiátrico es tan heterogéneo como el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? El diagnóstico se basa en la exclusión de otras etiologías, ¿sí? No hay estudios, digamos, paraclínicos, imaginológicos, etcétera, específicos para la enfermedad. Simplemente un paciente con lupus está activo, tiene una manifestación neurológica, descarto todas las otras cosas metabólicas, infecciosas, etcétera, puedo atribuir esa manifestación neurológica al lupus. ¿Listo? Las manifestaciones difusas se relacionan más con neuroinflamación, como vimos todos esos mecanismos inflamatorios, mientras que las manifestaciones digamos, focales se relacionan más con trombosis y disfunción del endotelio. Los glucocorticoides son la base del tratamiento, eso es definitivo, digamos que es lo único que tenemos súper claro en el tratamiento, y en caso de que haya manifestaciones severas o incluso moderadas, el siguiente medicamento que tiene mucha evidencia pues es la ciclofosfamida. Y esto era todo lo que tenía para decirles, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por estar conectados a la conferencia. Mil gracias, Ana María, por tu participación y excelente conferencia. La gente está manifestando su agrado, pues excelente el abordaje que hiciste desde todas las perspectivas neurológicas. Tenemos aquí algunos de los colegas neurólogos, pero también es una conferencia que está llegando a otros niveles de la atención médica, médicos de urgencias y médicos internistas, ¿sí? Que agradecen también mucho tu ponencia. Por aquí tenemos a René Carvajal, de pronto lo recuerdas, René, sí, sí, claro. quiere hacernos una pregunta y quería hacer un apunte respecto, me imagino que enfermedades mielinizantes. René, ¿nos Ah, escuchas? bueno, Puedes abrir maravilloso. el micrófono. René, ¿estás ahí? Bueno, mientras René de pronto activa el micrófono y se conecta nuevamente, te voy a hacer unas preguntas que existen acá en el chat interno. Sí.
Hay quien pregunta aquí que en pacientes que tienen actividad lúpica y que son candidatos a terapia inicial con pulsos de esteroide y presentan dentro de la hospitalización cambios psicóticos. ¿Qué opinas o qué características podrían ayudarles a diferenciar entre que pudiese ser una psicosis secundaria de esteroides o una psicosis propia de manifestaciones de neurolupus? Eso es una muy buena pregunta, porque la psicosis es una manifestación difusa que está relacionada con actividad de la enfermedad. Entonces, si un paciente llega y en la hospitalización se pone psicótico, perfectamente podría ser por lupus, ¿no? Ahí, ¿cómo se hace la diferencia? Básicamente, uno le baja la dosis del glucocorticoide. Evidentemente en esas dosis altas no se puede suspender abruptamente, pero al disminuir la dosis debe mejorar la psicosis, ¿sí? Y entonces lo tengo con 60 miligramos día de prednisolona, al segundo día se puso psicótico, lo que hago es bajarle a 30 o 25 miligramos de prednisolona y esperar. Si la psicosis cede con eso es básicamente porque era una psicosis secundaria a las altas dosis de glucocorticoide. Mira que me pareció interesante el abordaje que hiciste y el énfasis que se hizo en cuanto al uso de ayudas diagnósticas, ¿sí? Que en muchas oportunidades pudiesen ser incluso más confusoras que ayudadoras, ¿sí? Cuando Sí. comienzan a pedir sin hacer un buen enfoque clínico y uno aquí llama nuevamente a que se haga más semiología, más clínica, que es lo que pretendemos desde todo el abordaje de las patologías clínicas. Hay una pregunta que me parece interesante y es que teniendo en cuenta que la cefalea tiene una prevalencia importante en estos pacientes, ¿cómo, pregunta ella, cómo hacer un abordaje adecuado de una cefalea? Aunque eso no, yo pensaría que es más para nosotros, es un cambio en el patrón de la cefalea en pacientes con lupus, cuando la cefalea en el SLEDAI puntúa casi que 8 puntos, ¿sí? Entonces, si uno hace un Exacto. SLEDAI a un paciente que tiene una cefalea, ya eso le daría para considerar actividad. Eso es importante porque tú lo mencionaste ahí y es contextualizar todo, pero te dejo a ti que le respondes a esto. Eso, eso es una falla o un error que uno ve muy frecuentemente en los médicos que hacen el abordaje inicial de los pacientes con lupus. Claro, la cefalea es un síntoma súper frecuente. Entonces, ¿cuál es la característica de la cefalea lúpica? Que mejora con el inmunosupresor, ¿listo? Y esa es la cefalea que debe puntuar en el DSDAI. Entonces, uno no lo puntúa el primer día que llega el paciente, ¿cierto? Porque tiene que esperar si realmente era una cefalea lúpica. Entonces, primero que todo, descartar otras causas de cefalea. Si cefalea tensional y mejora, no sé, con no sé, las infiltraciones, la pregabalina, lo que sea, pues no era cefalea lúpica. Si es un paciente conocido con migraña, que a estos pacientes con antifosfolípidos les da tanta migraña, si es conocido, tiene migraña y no se está tomando el medicamento o bueno, tiene, no sé, cambio reciente o lo que sea, y es claro que pues es su migraña de toda la vida, pues esa no es una cefalea que puntúe para el SLEDAI. Entonces, característicamente es una cefalea que no tiene una causa conocida, ¿sí? Y segundo, que mejora con el tratamiento inmunosupresor. Eh, Ana María, ya le vamos a dar paso a René que se conectó, pero antes quiero hacerte una pregunta que a mí me parece interesante desde la parte clínica. Bueno, tengo dos más, pero te voy a hacer una primera para darle paso a René y luego te voy con la otra. Una cosa que uno encuentra frecuente en el abordaje de paciente con ACV, paciente joven, que es todo aquel menor de 50 años con ACV, a pesar de que la frecuencia de etiología trombofílica es menos del 5%, uno sigue viendo en el abordaje clínico todo ese paquete de perfil inmunológico para esos pacientes, ¿sí? Eh, Sí. aquí nos preguntan, especialmente un internista que nos está escuchando desde Argentina, mira, para que veas que estamos llegando a otros lados, nos dice, siempre los pido y no he encontrado realmente positividad en ninguno de ellos. ¿Cuál es tu experiencia de la frecuencia que has podido ver, a pesar de que la guía de Stroke es muy clara diciendo que es difícil
el inicio pues, de una de estas enfermedades inmunomediadas con ACV, es baja la prevalencia. ¿Me escuchas? Creo que se nos cortó. Hola, Ana María. Hola, Carlos, volví. Volviste. No sé si alcanzaste a escucharnos la pregunta o te la No, repito nuevamente. otra vez, por favor. Bueno, mira, lo que pregunta él, que dentro del abordaje de paciente joven, que estuvo aquí en menor de 50 años con ACV, él encuentra frecuentemente que se le pide toda la batería para lupus, para SAF, para todo esto, a pesar de que la guía Strobe ha sido enfática que las causas más frecuentes siguen siendo estructurales, ¿de acuerdo? Menos del 5% realmente están asociadas a eventos trombóticos. Dice que cuál es tu experiencia desde la parte de reumatología de ver esa asociación de un debut de lupus realmente con un fenómeno de trombosis del sistema nervioso central o una serie propiamente. Bueno, si es un paciente joven con un primer evento trombótico en quien se descartó pues una estructuralidad, como lo dices tú, pues dentro del enfoque y dentro de los estudios de autoinmunidad definitivamente habría que descartar síndrome antifosfolípidos antes que lupus, ¿no? Entonces eso sí hace parte del estudio de las trombofilias en ese sentido. Entonces no hay que pedir todos los antifosfolípidos, realmente tenemos que tener un anticoagulante lúpico confirmatorio con prueba de veneno de víbora de Russell, IgG e IgM anticardiolipinas e IgG e IgM antibeta-2-glicoproteína. Punto. Antifosfolípidos totales ya no se usan. Las IgA, digamos que son muy poco frecuentes, no están en el abordaje inicial. Ese sería como el perfil autoinmune inicial que yo le pediría a un paciente en caso de que se hayan descartado las otras causas más frecuentes. Ahora, un paciente sí puede debutar con una ACV, o sea, debutar un lupus con una ACV, pero en ese caso el paciente tendría otras manifestaciones de lupus: leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, elevación de la creatinina, lesiones mucocutáneas, caída del pelo, artritis. Digamos que hay otras cosas que uno puede buscar como para guiarse y saber si el paciente tiene lupus o no. Normalmente el lupus no da una sola cosa, entonces solo ACV y ANAS positivos, eso no sería lupus, ¿cierto? Entonces, antes de pedir un perfil autoinmune para descartar lupus, yo pensaría que lo primero es mirar si tiene otras manifestaciones clínicas de lupus, ¿cierto? Mirar piel, mirar articulaciones, mirar la orina, mirar el hemograma, otras cosas que podrían darnos luces acerca del diagnóstico. Perfecto. Pregunta, esa misma persona pregunta que si indistintamente del género, pensando de que la frecuencia o la relación hombre-mujer, pues obviamente es bastante, es como Es 10-1. 10-1, hombre-mujer. Si es hombre, indistintamente igual se pediría. Sí, y Y, los hombres jóvenes tienden a tener manifestaciones más severas de lupus, y es lupus de peor pronóstico. Entonces, si es un hombre joven que tiene una CB y otras manifestaciones de autoinmunidad, perfectamente podría ser. ok. René, ahorita ya estás ahí. René, Sí, hola, ¿qué tal? hola René. ¿Cómo les ha ido aquí? Saludándolos, qué bueno verte, Ana María, Carlos Andrés, ¿cómo van? Bueno, Bien, bien. Bueno todo verlos. bien. Bueno, pues yo aquí voy a aprovecharte y te voy a hacer dos preguntas. Pero bueno, antes de esto, ya que viene con todo esto de los anticuerpos, hay algo, bueno, yo más que todo veo esclerosis múltiple y esta enfermedades mielinizantes del sistema nervioso central. Y hay algo que me llama la atención y por lo general cuando hay un paciente con un síndrome clínico aislado, tipo neuritis óptica, tipo mielitis o lesión de hemisferio, tienden a pedir como si fuese una receta pues, de cocina todos estos autoanticuerpos, le piden ANA, le piden ENA, le piden absolutamente todo. Y de hecho hay un estudio ya grande que se hizo con la Corte de Barcelona que muestra que estos estudios cuando hay un síndrome clínico desmielinizante típico, realmente lo que hacen es confundirlos. Y lo que tú has estado diciendo, pues, si no hay, digamos, un valor pretest realmente fuerte para pedirlos, está demostrado que no se deberían hacer. Pero yo sigo viendo lo que lo hacen muchísimo. De hecho, varias veces ya lo hemos comentado con los residentes, pues de que deberíamos como cambiar eso y realmente no solicitarlo. Hablando de esclerosis múltiple,
De hecho, esa revisión que dijiste de los mimics, yo la había visto y ellos hacen hincapié en que realmente esclerosis múltiple no es de los diagnósticos diferenciales más comunes pues con el lupus. De hecho, las lesiones, por ejemplo, del sistema nervioso central, que son muy características de esclerosis múltiple, realmente son muy diferentes a las de lupus, que comprometen el cuerpo calloso, comprometen los pedúnculos cerebelosos, por ejemplo. Es rarísimo ver eso en lupus. Lo que sí a veces de pronto se puede confundir un poco ya es, por ejemplo, todo este espectro de la neuromielitis óptica, pues la enfermedad de Icke, como se conocía antes, por las mielitis longitudinalmente extensas. Realmente las mielitis longitudinalmente extensas sí son más frecuentes verlas, por ejemplo, en estas enfermedades como el lupus o el síndrome de Sjögren, pero también hay que tener en cuenta que algunas veces la enfermedad de la neuromielitis óptica, este espectro puede tener autoanticuerpos y tener como esta coautoinmunidad sin realmente ser, y pues cuando uno habla de estos síndromes como de overlap y todo esto, pero yo pienso que hablando propiamente de esclerosis múltiple, uno no debería pensar pues, que el diagnóstico diferencial es lupus, o sea, o neurolupus, tal vez de Icke, pero lo que tú dices, o sea, que debuten con una mielitis sin otros síntomas sistémicos también es raro. Entonces, o sea, pues como que la reflexión, digamos, hablando de enfermedades mielinizantes, es como que tratar de evitar pedir todos estos autoanticuerpos porque realmente los van a confundir. Entonces, pues eso, digamos que me parece como interesante pues poderlo mencionar y pues no sé, también quería preguntarte en tu experiencia, ¿qué tanto a veces ves de pronto en la práctica que tú haces realmente que hayan como enfermedades desmielinizantes que tú sospeches o veas que se puedan parecer, pues, por ejemplo, a lupus o a Sjögren, o sea, que lo debuten como una enfermedad o con lesiones desmielinizantes? No es frecuente digamos, las enfermedades desmielinizantes son de lo más infrecuente en neurolupus, ¿no? Es mucho más frecuente en síndrome de Sjögren y ahí sí que la correlación con neuromielitis óptica es un poco más alta. Estos pacientes con esclerosis múltiple y con neuromielitis óptica primaria, por decirlo así, por la misma hiperactividad que tienen del sistema inmune, pueden tener falsos positivos en múltiples anticuerpos. Entonces son esos pacientes que tienen unos ANAS, uno en 160 moteado, pero nada más. Entonces ahí quedan matriculados por siempre a ver si algún día les va a arrancar el lupus o tienen un factor reumatoide levemente positivo sin ninguna clínica. Entonces estoy de acuerdo contigo en que exagerar en la solicitud de anticuerpos para enfermedad autoinmune sistémica sin clínica es una muy mala idea porque lo que va a hacer es confundir el estudio del paciente. La neuromielitis óptica sí, digamos que es un poco más frecuente y más frecuente con Sjögren que con neurolupus. Vale, súper. Sí, no, Gracias por el gracias. aporte. Muchas gracias, Y por la René. excelente charla, qué bueno verte. Lo mismo. Ana María, yo aprovecho el comentario que hace René porque dentro de la parte que hacemos clínica y la retroalimentación, y ahorita en la medicina basada en la evidencia uno encuentra que todos los autoanticuerpos tienen un LR bastante bajo, lo que hace que si no hay realmente una probabilidad preclínica importante, lo que va a hacer es indudablemente confundir. Y no solamente los autoanticuerpos, sino el uso, como te decía, que mencionaste muy bien durante toda la conferencia, el uso inapropiado de ayudas diagnósticas, ¿sí? Cuando de pronto se está muy perdido en la situación, comenzar a pedir de forma indiscriminada ayudas diagnósticas podría ser un arma de doble filo en cuanto a que terminaría más confundiendo, ¿no? Por aquí, y ahí yo creo que le respondemos la pregunta a la siguiente participante que preguntaba exactamente que si considerabas que una mujer joven con cefalea persistente se le debería indagar un síndrome antifosfolípido. Pues la verdad. Bueno, pues no es síndrome antifosfolípidos, ¿no? El diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se basa en dos cosas. Positividad persistente de anticuerpos, ¿sí? Es decir, que permanezca por más de 12 semanas positivos y de forma significativa. Y dos, que tenga manifestaciones clínicas, que son trombosis o una manifestación obstétrica, un parto pretérmino, preeclampsia, un aborto, ¿cierto? Abortos en general. Entonces, si solo tiene dolor de cabeza, pues no es síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pero la presencia de anticuerpos antifosfolípidos sin síndrome de anticuerpos antifosfolípidos sí podría ser causa de migraña en pacientes jóvenes. Entonces, creería que esos pacientes con cefalea que no se les quita, eventualmente podría verse la posibilidad de que tengan positividad para esos autoanticuerpos, sin que haya un tratamiento específico para la cefalea en esos pacientes, ¿no? Sería el mismo tratamiento
de la cefalea primaria que hacen ustedes, ¿cierto? Pero pues sí, es un paciente que tendría más riesgo de tener un evento trombótico, un evento obstétrico, que tendría que recibir aspirina en forma indefinida. Entonces no lo veo descabellado, ¿sí? Pedir un perfil de antifosfolípidos en un paciente con una cefalea de muy difícil tratamiento, aunque realmente el manejo de la cefalea como tal pues no va a cambiar mucho. Ahorita mira que aquí hay una pregunta al contrario, ¿sí? Dice, tengo una paciente con síndrome dice, tiene una tiene un síndrome antifosfolípido y lupus, que se le encontró una anticoporina positiva. Ahorita se está pensando en que pueda tener, realmente ha tenido varias manifestaciones de pequeño vaso, entre ellos una trombosis de la arteria central de la retina. Entonces me imagino que habrán pensado también por ahí por el ley, ¿qué tan frecuente es encontrar anticoporina positivo en esos pacientes que pueda ser paso positivo? Dice que tiene un anticuerpo anticoporina positivo inicial y el segundo fue negativo. Bueno, dentro de los síndromes de poliautoinmunidad con lupus, sí está descrito lupus más neuromielitis óptica, ¿no? Entonces, pues digamos que ya no hablamos tanto de síndromes de sobreposición, pero sí de poliautoinmunidad, y es una poliautoinmunidad que es posible, ¿no? En autoinmunidad todo es posible. Ahora, que sea un falso positivo de la antiacuaporina 4, pues eso ya dependerá de la clínica del paciente. Si realmente el paciente no tiene neuromielitis óptica, pues será un falso positivo. El lupus puede positivizar cualquier autoanticuerpo, ¿cierto? Entonces, por eso la importancia de no solicitar anticuerpos. ¿Me escucha? Creo que estaba silenciado. Si uno le pide antimúsculo liso, antimitocondriales, ANCAS, todo le puede salir positivo a un paciente con un lupus muy activo porque su sistema inmune está funcionando exageradamente. Entonces, eventualmente podría haber un falso positivo de antiacuaporina 4 en un paciente con lupus eritematoso sistémico, sí, pero también existe el escenario en el que tenga poliautoinmunidad de lupus con neuromielitis óptica. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta para dejarte descansar y que todo el mundo también descanse el día de hoy. Hay una pregunta respecto a mielitis transversa y lupus. Tú me dices que la probabilidad más grande de la combinación entre, si hay una de estas manifestaciones locales, es combinación con SAF. Decía, el tratamiento, el enfoque terapéutico es el mismo y qué hacer cuando se nos agotan las respuestas y no hay mejoría. Dice, puntualmente tiene un caso, pues, te lo resumí un poco, tiene un caso de paciente que tuvo mielitis transversa, se le hizo diagnóstico, hizo un debut y se le hizo diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. ¿Sí? Dice, en esa hospitalización, se le inició pulsos sin mejoría, se pasó a tratamiento con ciclofosfamida sin mejoría, se le inició plasmaféresis sin mejoría y decía, ¿qué hacer aquí? ¿O será que no fue realmente solo el lupus? No, la mielitis extensa es, digamos, una de las manifestaciones de lupus de más mal pronóstico, ¿sí? Es decir, cuando ya esa médula se inflamó y se dañó, eso casi que es un poquito irreversible. De hecho, eso tiene una, digamos, se relaciona con muchas alteraciones funcionales e incluso con mortalidad. Entonces, digamos que es frecuente el escenario, es decir, el paciente que tiene lupus y tiene mielitis transversa extensa, digamos que de entrada va con muy mal pronóstico, ¿sí? Pensaría que si tiene, digamos que cumple criterios clasificatorios de lupus, tiene los autoanticuerpos, perfectamente esa podría ser la manifestación de la enfermedad si ya se han descartado pues otras causas de mielitis. Digamos que bueno, está muy bien los bolos de metilprednisolona, la ciclofosfamida, yo creería y después, pues bueno, la plasmaféresis que le hicieron, que como vimos la evidencia es escasa, pero pensaría que como una cuarta línea de tratamiento, el rituximab tendría que ser la opción para ese paciente. ¿Sí? Rituximab, continuar a dosis intermedias o altas de glucocorticoide antimalárico. Ahí el tapering que tú harías como lo indicaste, ¿lo mantendrías hasta cuánto? ¿Y en dosis descendente hasta alguna dosis mínima?
Bueno, eso no está descrito realmente, pero por ejemplo en una manifestación severa, así como la que mencionan en la pregunta, dosis altas de glucocorticoide que se definen como 0,5 miligramo por kilo durante al menos 3 meses, ¿sí? Al menos los primeros 3 meses de tratamiento debe mantener esas dosis altas. Y después hacer un descenso progresivo dependiendo pues de la actividad de la enfermedad, pues digamos que si uno llega a una dosis en la que se reactiva, a lo mejor porque le falta borrador de esteroide y tiene que parar ahí el destete, pero a los 3 meses empezaría un destete disminuyendo 10 miligramos mensuales hasta llegar a 10 miligramos día. Y de ahí para abajo, pues un descenso más lento dependiendo pues de lo que aguante el paciente con la actividad del lupus sistémico. Y ahí el rituximab lo utilizarías en la parte aguda, el primer ciclo. Pues bueno, no sé cuánto lleve ese paciente que están preguntando, pero de entrada no le pondría rituximab como primera opción, sino metilprednisolona con ciclofosfamida. Ah, Pero si hay falla el tratamiento con la ciclofosfamida y persiste la actividad lúpica, ese sería el escenario para ponerle el rituximab. perfecto. Bueno, Ana María, mil gracias por Bueno, acompañarnos este día, que yo pienso que fue muy provechoso para todo el mundo. muchas gracias por la invitación, muy chévere. Espero que se cumplieron los objetivos académicos del día de hoy. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Y hoy Bueno, nos despedimos. Gracias a todos ustedes que nos están muchas escuchando gracias. en sus casas, que se mantuvieron ahí conectados hasta esta hora. Tenemos 52 personas conectadas por Facebook y tenemos 21 aquí por Zoom. Así que les agradecemos a todos y hasta el próximo viernes que tenemos jornada de epilepsia, curso práctico de epilepsia. Próximo viernes, no se lo pierdan a las 5 p.m. Chao, Ana María, que esté muy bien. Gracias. Chao, Gracias. Carlos. Chao.